Bien, voy a presentarles un trabajo que hemos venido desarrollando ya por varios años. Este fue un proyecto que iniciamos hace 10 años, una cosa así, de evaluar, en ese momento llamábamos distintos sistemas de poda, mal llamado porque la poda es la herramienta. Lo correcto es decir formas de conducción de los árboles, ¿ya? Y por eso ahora yo estoy cambiando los títulos a decir efecto de la conducción y orientación de las hileras sobre la productividad y calidad, en este caso, de Murco. Los primeros años nos dedicamos a ver cuál era el mejor sistema, ¿ya? Y hoy día, en el fondo, lo que estamos haciendo es ya ver cómo eso lo podemos ir mejorando de acuerdo a las condiciones que tenemos en cada uno de los campos, ¿ya? Sabemos claramente que con la poda, que es lo que tenemos al lado izquierdo, ¿ya? En el fondo vamos a mejorar la productividad tanto en kilos por hectárea como en calibre de la fruta. Si uno lo compara, por ejemplo, ahí tenemos ramas que no están podadas, están cansadas absolutamente, y eso va en desmedro de la productividad. Y se nos presenta esta condición, que es la que tenemos en nuestra silvicultura, en parte de ella, que tenemos una topografía diversa y no seguimos el orden norte-sur como nos enseñaron siempre en la universidad, que ya no es norte-sur con 18-20 grados de orientación hacia el poniente, nos vamos cambiando, qué sé yo, vamos buscando la mejor orientación. Pero cuando tenemos esta situación hay que trabajar con lo que hay. Por lo tanto, empezamos a ver si estos sistemas se adaptaban a cualquier orientación y el objetivo fue evaluar el efecto de diferentes sistemas de conducción sobre la intercepción de la luz, volumen del dosel, rendimiento y parámetros de calidad en doble Murco bajo distintas orientaciones. Esto lo realizamos en la zona de Mayarauco, un campo ya que tiene una plantación de 9 años de edad. ¿Y qué es lo que estudiamos? Bueno, la tradicional copa, ¿ya? Que sigue siendo muy tradicional. Yo estuve en España hace poco viendo y siguen con su copa tradicional y las ventanitas, y yo pensé que habían evolucionado un poquito más en las podas, pero siguen exactamente en lo mismo. La puerta, ¿ya? Que hemos desarrollado, y la puerta según la orientación vamos a tener, si es norte-sur, puerta mirando al sol de la mañana, al este. Si es orientación este-oeste, la puerta va orientada hacia el norte. Puerta con individualización de árboles, que ya se las voy a mostrar, que es en el fondo marcar los árboles, no un seto productivo, sino que unidades productivas. Y usando el sistema de puerta, pero con remoción de árboles. Uno de los problemas que nos habían indicado era que, y nos hemos dado cuenta en el campo, que la distancia de 5x2, la doble de Murco, nos quedó chica. La doble de Murco necesita un poquito más de espacio, sobre todo cuando usamos un C35, un citrumelo, no son portainjertos chicos. ¿Ya? ¿Para qué decir el carrizo en los lugares que todavía lo usan? Por lo tanto, una de las cosas que en su momento cuando empezamos a estudiar esto nos dijeron, y si sacamos un árbol por medio va a ser la mejor opción. No sé, probémoslo. Bien. Ahí está. Me agarró todo el video raro aquí. Bueno, aquí ustedes pueden ver, esta es la agrícola, están los sectores, las distintas... Aquí está más claro. Orientación el 1, norte-sur, y teníamos el este-oeste, el sector 2. Por razones obvias, no están hechas las comparaciones en un mismo bloque porque no las puedo tener juntas. Son comparaciones de bloques distintos. Bueno, este es el sistema, el tradicional, la copa, en el fondo abierto al centro del árbol, y que eventualmente se le abren ventanas para entrada de luz lateral, ¿ya? Ese es lo que llamamos el tradicional, manteniendo una altura que varió entre los 2,2 a 2,4 metros de altura. Si los vemos desde arriba, es así la condición con que se presentan los árboles. La puerta, bueno, un sacado tal cual como lo vemos acá. La visión desde arriba, y así se ven las hileras, también manteniendo una altura de 2,2 a 2,4 metros. Y en el caso, como decía, que la orientación sea norte-sur, la puerta va siempre mirando al sol de la mañana. Cuando es este-oeste, la mejor condición es que mire hacia el norte. ¿De dónde sacamos eso? Fueron los estudios previos que logramos determinar la mejor orientación. Bueno, ahí está un poco la puerta, se parece un portón. Lo que llamamos la individualización, en el fondo fue esto, que tomamos la misma puerta, pero dejamos espacio entre las plantas de más o menos 30 a 40 centímetros.
¿Y eso con qué objetivo? De poder meter luz en los costados de la planta. Porque si no, entonces se forma en un seto que tiene aperturas. ¿Ya? Entonces buscamos el individualizar. Ahí están los espacios. Y finalmente lo que hicimos fue remover en el fondo un árbol por medio, y pasamos de una estancia de 5 por 2 metros a 5 por 4. ¿Ya? Y siempre estos árboles podados con la puerta, con sistema de conducción en puerta. ¿Qué cuantificamos? Bueno, una cosa importante de por qué podamos o por qué hacemos una estructura de árbol es por la distribución de la luz. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros medimos fue cómo se estaba distribuyendo la radiación al interior de los árboles a distintas alturas, y si lo vemos desde arriba, además en distintas partes del árbol. Hicimos una red de medición. Se midió la radiación PAR, que es la fotosintéticamente activa, que es la que nos interesa en este caso para la planta. Bueno, además cosecha comercial, medimos rendimiento, calidad, etc. Bueno, ¿qué vimos? Les voy a presentar dos temporadas. Aquí me hace falta el puntero. Aquí tienen cómo se distribuye la radiación PAR. Estas son las hileras norte-sur, esta es la plantación este-oeste. En color azul tenemos el sistema tradicional, la copa, la puerta, en este caso mirando al este porque es norte-sur, individualización y la remoción de uno por medio. Claramente en norte-sur aquí el primer año la luz incidente o la radiación incidente dentro del árbol es bastante poca si yo la comparo con los otros sistemas. En la medida que yo abro esta puerta, claramente voy a meter más luz durante la temporada. ¿Okay? Y en el caso de que yo remueva un árbol, es súper natural que la cantidad de radiación se incrementa significativamente respecto a los otros sistemas, porque estoy dando mucho más luz en forma lateral al árbol. ¿Ya? Aquí ese pic que tiene con una desbrota de los árboles, donde se notó mucho más claramente en el caso de la remoción de árboles más que en los otros sistemas. Si me voy a la orientación este-oeste, aquí cambia un poquito la distribución de lo que son los sistemas tradicionales versus a la poda. Ya el tradicional, si se fijan, está en término medio entre la puerta y el entresacado. El entresacado cobra más importancia acá. Cuando realizamos las mediciones nos dimos cuenta que el hecho de sacar los lados cuando tengo una orientación contraria a la que siempre hemos hecho, el hecho de iluminar los costados me mejora claramente lo que está entrando a la planta. Y acá en color verde, claramente mucho más radiación cuando nosotros sacamos un árbol por medio, que es un efecto parecido a la orientación norte-sur. Segunda temporada fue una poda mucho más intensa que se hizo en el campo, venía el año de alta, por lo tanto aprovechamos de podar bastante. ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, aquí está el punto post-poda que incrementamos. Los árboles sin los laterales lograron llegar en un comienzo incluso a la luz que teníamos en promedio en los árboles de uno por medio, pero a medida que avanzábamos en la temporada se empezó a extinguir la luz, los sistemas de puerta, la puerta tradicional en forma intermedia, y nuevamente la tradicional va más atrás, siempre tiene un poquito menos de luz. ¿Ya? Y en el caso del este-oeste, el segundo año que hicimos esta poda un poco más intensa, se nos quedó atrás la poda tradicional y cobró más relevancia cuando le sacamos los laterales. O sea, parece que a la planta, desde el punto de vista de recepción de la luz, cuando va este-oeste, le gusta esta individualización. Es mucho más efectivo por la posición en que yo tengo el sol. Evolución del volumen del dosel. ¿Ya? ¿Cómo nos afectó esta poda? Claramente aquí tenemos la norte-sur, tenemos a igual escala. Si sacamos un árbol por medio, son árboles mucho más vigorosos, desarrollan un dosel mucho más importante, llegamos cerca de los 50 metros cúbicos de copa, versus los otros sistemas, que acá tenemos el tradicional, la puerta, y un poquito menos cuando sacamos los lados, porque le estamos removiendo una parte al árbol. En el caso del este-oeste, ya, si se fijan aquí, los volúmenes empiezan a estar mucho más cercanos, y a pesar que sacamos un árbol por medio, el crecimiento de la planta no es tanto como lo hace cuando está norte-sur.
Insisto, por la posición que tiene el Sol. Si bien le llega más luz, pero no necesariamente lo está reflejando en crecimiento, porque siempre tenemos una cara que da al sur, más luz difusa que luz directa. Por lo tanto, la planta compensa en crecimiento. Segunda temporada, más o menos el mismo comportamiento. Norte-sur, mucho más volumen de dosel que los otros sistemas, y también de nuevo el este-oeste se presenta más comprimido el desarrollo del árbol en comparación a lo que es la orientación norte-sur. En cuanto a parámetros de calidad, ¿qué pasó con la fruta en ambos sistemas? Tenemos temporada 1, esto, perdón, no dije los años, temporada 1 es la 20 y la otra es la 21. ¿Qué tenemos? Bueno, en contenido de jugo no tuvimos diferencia significativa entre los sistemas. En Brix tuvimos levemente la puerta que tuvo más alto, sin diferencia significativa con la puerta aislada tradicional, pero en términos absolutos fue un número más alto, y por detrás la remoción. O sea, tuvimos un poquitito menos de dulzor en esa fruta. ¿Qué pasó con la acidez? No nos marcó diferencias significativas entre los tratamientos tampoco. En el este-oeste, ¿qué es lo que tuvimos? Contenido de jugo sin diferencia, los Brix tampoco, acidez tampoco, pero si ustedes se fijan y miran los contenidos de jugo, son levemente un poquito más bajos, los Brix son más bajos que el norte-sur, y lo mismo sucede con el caso de la acidez. O sea, tiene una influencia la orientación claramente en la calidad de la fruta. La temporada 2, que fue una temporada que hicimos una poda mucho más intensa porque venía un año de alta, no tuvimos diferencia, los porcentajes de jugo se nos dieron más bajos, los Brix parecidos, tampoco tuvimos diferencia en la acidez. Lo mismo ocurrió en la orientación este-oeste, pero de nuevo esa tendencia a que los Brix eran un poquito más bajos. Acá, en el caso de la remoción de un árbol, tendieron los Brix a ser un poquito más altos, pero siempre en comparación con el lado norte-sur iban levemente por debajo, igual que la acidez. ¿Y qué pasa con la producción de estos árboles? Acá la producción, los voy a engañar porque en vez de poner 2 temporadas, alcancé a poner la tercera, ya que ya tenía esos datos. Aquí tenemos, perdón, es que no alcancé a traducir todo. Tenemos la 18-19, la 20-21 y la última sería la 21-22, que es la de color verde. Aquí hicimos el ejercicio primero en kilos por árbol. Claramente, aquí se nos dio que en el caso de la norte-sur, lo tradicional, la sumatoria de la producción total por árbol de los 3 años nos dio levemente inferior a los otros. Le ganó un poquito la puerta, la individualización estuvo un poquito más baja, y claramente cuando sacábamos un árbol tuvimos una producción total por árbol mucho mayor acumulada a los 3 años. Fantástico. Sí, pues, pero si en el fondo nos vamos a toneladas por hectárea, lo llevamos al número equivalente de árboles que tenemos, ¿qué es lo que pasa? Que la producción por hectárea es mucho menor cuando estamos en el fondo, o se nos disminuye porque son la mitad de los árboles. O sea, no me está compensando que gane más por unidad de árbol, porque por hectárea me faltan árboles, tengo la mitad. Por lo menos en 3 años no alcanza a compensar. ¿Okay? ¿Qué pasa en el este-oeste? En el este-oeste tenemos el mismo comportamiento, y aquí se tienden a igualar el tradicional con las puertas en cuanto a producción acumulada total por árbol en los 3 años. Y nuevamente destaca que cuando yo saco un árbol voy a tener mayor producción total. Tengo más volumen de copas, obviamente, y tengo más radiación incidente, por lo tanto pongo más fruta adentro. Pero nuevamente el ejercicio, ¿qué pasa cuando lo llevo a toneladas por hectárea? Claramente el hecho de sacar un árbol por medio, por mucho que el árbol sea más eficiente como unidad, no me compensa por hectárea la productividad. Y el otro ejercicio fue ahora ver cuánta de esa fruta realmente me servía. Entonces tenemos las toneladas por hectárea y allá tenemos lo exportable que va desde el calibre 4 al 2X. Sacamos toda la fruta que estaba de precalibre, o sea, ya el 5 precalibre, ¿no? Lo consideramos. ¿Y qué es lo que vemos? Nuevamente en el norte-sur, la remoción de un árbol
no es una alternativa. O sea, si nos quedamos estrechos, la verdad es que sacar un árbol no nos compensa absolutamente por hectárea. Y en el caso del norte-sur, claramente la puerta nos sigue favoreciendo por la entrada de la luz, nos da una mayor cantidad de producción exportable en comparación al otro y le sigue un poquito por detrás la individualización. En el este-oeste, ¿qué nos pasó? Nuevamente, independiente si es puerta con remoción o no, o la tradicional, las producciones dentro de los calibres exportables fueron similares y nuevamente se nos cayó la remoción de un árbol por medio. O sea, claramente tampoco, aunque las hileras estén hacia el otro lado, no es una alternativa, por lo menos en 3 años consecutivos. Y no sé si vayan a llenar el espacio total para que lleguen a compensar por hectárea. Por lo tanto, y que fue una sorpresa, digamos, cuando vimos... Yo iba porque sacándole los laterales íbamos a tener una producción fabulosa en el este-oeste. La verdad es que nos llevamos sorpresa en los 3 años, no fue tan así. Llegamos a las conclusiones que, primero, los sistemas de puertas son la mejor opción para plantaciones con orientación norte-sur, hay que aumentar la productividad en comparación a los otros. En la orientación este-oeste, todos los sistemas de formación permiten obtener una buena productividad en las plantaciones, en este caso un 5x2 doble Murcott, pero la eliminación de un árbol para aumentar la intercepción de la luz no es una buena herramienta agronómica, ya que reduce considerablemente la productividad del huerto, independiente de la orientación. Y en este caso, y aquí quiero ser enfática, y empiezan como los paradigmas a desmoronarse, eso que es sagradamente el norte-sur, no. Este-oeste sirve, sí, siempre que le dé luz a la planta. ¿Y cuál es el sistema? Dale un poco lo mismo, siempre que le ponga luz. Ese es el tema. O sea, con luz va a estar trabajando la planta si está en una orientación distinta a la tradicional. Entonces, perdámosle un poquito el miedo al tema que uno se pucha de este-oeste y no sé qué, que un lado. Sí, los lados de la planta se tienen que trabajar un poco distinto porque siempre el lado sur va más atrasado que el otro. Pero en términos de cantidad de fruta y de calibraje, la verdad es que lo podemos manejar bastante bien cuando ponemos luz adentro del árbol. Y siempre lo digo, no le tengan miedo a la poda, metan tijera a los árboles. Los cítricos son los bichos más agradecidos en cuanto a recibir luz y responden con productividad y con calidad de fruta. Gracias. Joana, hacemos las preguntas de inmediato antes de la siguiente presentación. No sé, ¿Sí? si alguien tiene preguntas. Sí, hay un par de preguntas. La primera dice ¿qué marco de plantación recomiendas de acuerdo a los resultados? Hoy día una doble Murcott en un C35, por ejemplo, 5 por 2,5 desde, entre el 2,5 y el 3. No me achicaría menos que eso. Y si es un citrumelo, creo que un poquito más cerca del 3. O sea, 5 por 2 hoy día, en un suelo medianamente razonable, 5 por 2 por ningún motivo. Suelos que presenten un mayor grado de fertilidad hay que aumentarlo. La Murcott nos quedó chica en un 5 por 2, no es para un 5 por 2 según todo lo que he visto en los campos y en los estudios de poda. No. Perfecto. Y la otra consulta tenía relación con la diferencia de color, de acuerdo a cada uno de los sistemas que presentaste. Y si pudieron medir la curva de calibre. ¿El color? Sí, el color, de acuerdo a cada uno de los sistemas, si se pudo medir la toma de color, ¿sí? Y sí, el calibre además. A ver, sí, el color se midió, lo que pasa es que se midió una batería grande de cosas. A ver, el color en general, el este-oeste, siempre la cara sur viene más atrasada y por lo tanto la coloración viene un poquito más retrasada respecto de la cara que da hacia el norte, ¿ya? Y eso hay que hacer muchas veces una cosecha diferenciada que va un poquito más tarde. Se puede esperar una semana más o menos respecto a la otra cara. La orientación norte-sur va mucho más parejo en cuanto a color y se pueden hacer las pasadas mucho más fácilmente. Pero hay este retraso de la coloración en la cara sur, siempre. Eso por un tema de la radiación y porque también siempre es más frío, hay menos acumulación de azúcares en cáscara como tal. En cáscara, no dentro de la fruta, en cáscara. Y eso es lo que me da unos gatillantes del color. ¿Y lo otro era?
El calibre, si pudieron medir sí, las no, curvas están de hechas calibre. todas las curvas de calibre y las curvas de calibre en el fondo, a ver, ustedes pudieron ver ahí el porcentaje de fruta que cae, son prácticamente iguales los sistemas, el este-oeste, era, si no me equivoco, estábamos poniendo cerca de un 70% de la fruta dentro del calibre 4 y el 2X, más o menos. Y era parecido a lo que teníamos, el otro era un 73, por ejemplo. Era una diferencia muy pequeña que no teníamos diferencia significativa en cuanto a la calibración y a meter esa cantidad de fruta de exportación. Perfecto, gracias Joana. Y ahora va a comenzar con su siguiente presentación.